Mantengan sus Biblias abiertas a Miqueas, el capítulo 3. Este es el pasaje del mensaje de esta mañana. Yo creo indiscutiblemente que es un mensaje patriótico, y nos va a hablar no solamente a nosotros, pero también habla a los dirigentes del país. Ojalá que salga bien esto, ¿verdad? Y lo pueden publicar por Facebook y por YouTube, y ojalá que tú puedas enviarlo lo más que puedas por Facebook, para que la más grande cantidad de gente aquí en Guatemala puedan escuchar este mensaje, un mensaje de Dios, que yo creo que puede ayudar nuestras vidas, y en todos los diferentes ramos del gobierno, de la administración, de la presidencia, y yo creo que Dios puede hacer algo grande. Encontramos, amados hermanos, que en nuestro texto el profeta Miqueas está preocupado por un asunto, está consternado por una situación muy delicada. Él quiere, amados hermanos, que la nación de Israel sepa que Dios no solamente es un Dios de gracia y de amor y de misericordia, pero Dios es un Dios de juicio. ¿Sí me están escuchando, hermano? Un gran hombre en todo el sentido de esa palabra, como debe de ser, fue un hombre que se llamaba Thomas Jefferson. De hecho, Thomas Jefferson es el personaje que está en el billete de a 20 de los dólares, de dólares. Y Thomas Jefferson dijo algo muy, muy relevante en relación a cualquier nación. Y esto lo podemos agarrar para acá. Quiero leer citando lo que ese gran hombre Thomas Jefferson dijo. Él dijo: y pueden considerarse seguras las libertades de una nación cuando hemos eliminado su única base firme, una convicción en la mente de las personas de que estas libertades son el don de Dios, son el regalo de Dios, que no deben de ser violadas, sino con su ira. De hecho, tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre. Y efectivamente, amados hermanos, Dios es un Dios de juicio. Amados hermanos, amén, amados hermanos. Y aunque Él prefiere bendecir y demostrar su gracia y extender su amor y su misericordia a todos, efectivamente viene un tiempo que cuando por causa del pecado y la rebelión, la misma paciencia de nuestro Dios se agota. Él dice: hasta aquí y ya no más. Y tenemos ilustraciones vívidas de precisamente esta verdad en la historia pasada. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Por causa del pecado, las perversidades abominables, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, en esas ciudades, que Dios las destruyó por completo. ¿Qué me dice del imperio babilónico? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hasta el día de hoy no existe la ciudad de Babilonia. Es un desierto completo. Dios exterminó por completo ese imperio. ¿Qué me dice del imperio romano? Que fue el imperio más potente en sus días. Regían todo el mundo. ¿Y sabe qué? Dios lo destruyó.
¿qué me dice de la nación de Israel, hermano? Las advertencias de Dios a través de su profeta Miqueas, y cuántas veces no fue destruida la ciudad de Jerusalén, hermano, por los invasores enemigos que tomaron posesión y control soberano sobre Israel. Pasó muchísimas veces, hermano. Yo creo que mi país natal va a experimentar lo mismo. Yo creo que se va a cumplir las profecías de Miqueas en Estados Unidos de Norteamérica, que actualmente es el país más poderoso, más rico del mundo, pero cuando venga la ira del juicio de nuestro Dios, yo creo que va a desaparecer. Su prominencia no va a durar. ¿Cuándo es que Dios finalmente juzga una nación? ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca del gobierno y del Congreso y de los dirigentes gubernamentales de este país? ¿Qué busca Dios? En primer lugar, políticos corruptos. Dios juzga una nación rápidamente cuando esto prevalece. Yo te pregunto en esta mañana, esta es una pregunta que yo le he hecho a varias personas aquí en Guatemala. ¿Tú crees que los políticos son patriotas en Guatemala? Yo no estoy hablando de todos, pero hay una buena parte. ¿Tú crees que son patriotas, hermano? Un político que le roba a la nación dinero es completamente corrupto, es un ladrón. Él no ama a su país, él no ama al pueblo Chapín cuando él hace eso. Amén, hermanos. Ahora veamos cómo se asemeja en los días de Miqueas la situación con ahora. En el versículo 1 encontramos que hay una referencia a los líderes gubernamentales en aquellos días. Por ejemplo, en la segunda parte del versículo número 1 dice la frase jefes de Israel. El equivalente hoy en día sería ¿qué? El Congreso. Y luego en la primera parte del versículo 1 dice príncipes de Jacob. El equivalente hoy en día, ¿qué es? ¿A quién se refiere? A los presidentes, a los primeros ministros, a el gabinete del gobierno del país, o sea, la administración gubernamental. Estamos hablando de los ministros que gobiernan el país. Ahora, nótese bien, amados hermanos, qué era lo que estaban haciendo en aquel entonces estos dirigentes, los que regían más, los jefes de Israel. Vean por favor el versículo 2. Estamos en Miqueas, el capítulo 3 y el versículo número 2. Dice, noten bien esta frase, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¡Wow! Eso es matar prácticamente, ¿ves?, al pueblo. Eso es martirizarlos. Miqueas estaba hablando del gobierno y de los gobernantes. Amén, amados hermanos. Y no solamente está hablando acerca de la corrupción política, pero aún más está hablando de la corrupción moral. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Si eres ignorante de la Biblia, por favor no lo demuestres con hacer una declaración como la siguiente: la vida privada de un hombre es asunto suyo, no tiene que ver con ninguna otra persona, ¿ves? Así que no tiene nada que ver con su trabajo. Hay personas que dicen eso, ¿ves? Mi trabajo es una cosa y mi vida privada es otra cosa completamente diferente. No, señor, hermano.
los dirigentes del país son servidores del país, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Amén. Yo te pregunto, ¿creen que hay muchos problemas en Guatemala por culpa de la corrupción moral de los dirigentes? Y esto es de hace tiempo, amados hermanos. ¿Y sabe quiénes tienen la culpa? El pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos orado como debemos por nuestros dirigentes. Dios nos manda a orar, que nos guste la posición política o no de un presidente. Dios nos manda a orar por él y el vicepresidente y los ministros del gabinete de administración de ellos. Amén, amados hermanos. A orar por sus familias, amados hermanos. A orar por los que están en control de todo en este país. Aunque muchas veces pierden ese control, ¿no? Y hay desorden, y hay anarquía en las calles. ¿Sabe por qué hay tanta anarquía, amados hermanos? Por este mismo problema de la corrupción moral en el sistema político. ¿Sí me están escuchando, amados hermanos? Esto es tan importante. Se ve, dime si no es cierto, se ve en la estructura de caminos de la ciudad. Estamos hablando de la infraestructura de caminos de la ciudad. Bocinas chiflando todo el tiempo, de modo insoportable. Avance a paso de tortuga en muchas partes, que alarga el doble, el triple o el cuádruple de tiempo cuando uno quiere ir de un lugar a otro. Ese es el malestar de los conductores hoy en día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no se ha invertido como se deben los impuestos. Y no tienen todo el dinero que necesitan, porque no solamente, mire, hay esto, pero no se cobra como se deben los impuestos en este país. No debe ser así, amados hermanos. Todo ciudadano que gana un salario debe de cumplir en pagar sus impuestos. Todos los impuestos. ¿Cuántos negocios hay en Guatemala donde no pagan los impuestos? Eso es corrupción, amados hermanos. No están cobrando como debe, no están rigiendo como debe. Una parte lo embolsan y la otra parte simplemente ahí está en el pueblo. Estamos, amados hermanos, envueltos en los eternos problemas de la violencia. La violencia urbana, como lo llaman, creada por los grupos juveniles, las maras. ¿Cierto o no? Producto de la anarquía urbana, especialmente y sobre todo cuando se habla de Guatemala, en la capital. Si hay mucha corrupción, la hay en todos los niveles, especialmente de la parte más alta, amados hermanos. Los que más rigen, más alto. Y si hay corrupción en esos niveles más altos, por ejemplo, la PNC, ¿cómo no lo va a ver en todos los otros niveles de Guatemala? ¿Sí me están escuchando, hermanos? Y será y llegará, y para algunos sectores es casi insoportable la anarquía en las calles. ¿Sí me están escuchando, hermanos? ¿Cuáles son los requisitos de Dios para los líderes gubernamentales? ¿Habrá requisitos? ¿Habrá normas? ¿Habrá principios? ¿Habrá mandamientos en la palabra de Dios de parte de nuestro Dios mismo? Para que Dios no venga y tenga que castigar todo un pueblo. Quiero que vean, amados hermanos, en segundo lugar, la justicia. La justicia. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Al Antiguo Testamento del libro de Proverbios.
Y vamos a leer en el capítulo 29 de Proverbios un versículo. Proverbios capítulo 29, versículo número 2. Si están conmigo, un fuerte amén. Cuando los justos dominan y el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, ¿el pueblo qué? El pueblo gime. Una gran verdad. Ahora vamos al capítulo 16 de Proverbios. Proverbios capítulo 16 y vamos a leer el versículo 12. Abominación es a los reyes hacer ¿qué? Impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. La presidencia de Guatemala debe de regirse y debe de afirmarse y debe de aferrarse y debe de girar todo alrededor de la justicia, no la injusticia. ¿Por qué es que en el mundo comercial, en el mundo industrial, en el mundo académico, en el mundo político, por qué es que todo gira alrededor de la habilidad y los credenciales? ¿Y la moralidad qué? Lo que debe regir es la moralidad. Amén, hermanos. Es inconsecuente. En otras palabras, para interpretarte esa palabra supuestamente sofisticada y profunda, no es importante la moralidad. De acuerdo a la palabra de Dios, te pregunto, ¿es más importante la habilidad o la moralidad? ¿De acuerdo a este libro? La moralidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca en Guatemala? Vamos al siguiente, en tercer lugar. Le puse esa foto porque dicen que una foto vale 1000 palabras, ¿verdad? Y ahí está el que está saliendo y el que está entrando. Hermano, el que está entrando, bueno, el que está saliendo también, pero el que está entrando necesita muchas nuestras oraciones, hermano. Han manchado mucho su nombre y su reputación en una campaña negra política muy fea en Guatemala. Y aunque él es malo, yo no creo que él sea malo, pero él necesita nuestras oraciones para que él pueda regir con justicia este país. ¿Sí me están escuchando? Estamos hablando moralidad. Quiero que vean en segundo lugar, otra cosa que Dios requiere es la sabiduría. ¿Sí están conmigo, hermanos? Vamos a Proverbios, ya que estamos ahí, vamos a Proverbios, el capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos aquí, empezando con el versículo número 12. Y vamos a leer hasta el versículo 16. Espero que estás tomando nota, estás escribiendo el bosquejo que le ponemos aquí en la pantalla. Dice Proverbios capítulo 8, empezando el versículo número 12, dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia. Mío es el poder, porque por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Hermano, ¿quién pone al presidente en esa posición? Es Dios. Entonces, ¿qué hay que seguir de parte de esa posición? El libro de sabiduría, el libro de nuestro Dios. Y ojalá que el nuevo presidente lo haga. Amén, hermano. Y vamos a orar que él lo haga. Que si no es salvo, que se convierta a Cristo. Y que ame al Señor. Y que ame la palabra de Dios. Y que camine con Dios antes que con los hombres. Amén. La sabiduría, amados hermanos, es infinitamente valioso para toda relación, para toda posición. Vamos al capítulo 16 de Proverbios y vamos a leer un par de versículos aquí. Proverbios capítulo 16. Vean conmigo el versículo 15 y el versículo 16. Proverbios 16, 15 y 16. Dice: en la alegría del rostro del rey está la vida,
y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir, ¿qué, hermanos? Sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia, o sea, sabiduría, vale más que la plata. En otras palabras, hermanos, es más importante la sabiduría que una economía fuerte. ¿Sí me están escuchando, hermano? De hecho, vendrá la economía fuerte si se juzga, si se rige, si se gobierna con justicia. ¿Sí están conmigo? Porque Dios va a bendecir. Dios dice aquí en el versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Está hablando de pisto, amados hermanos. Sin embargo, en el tiempo de las candidaturas de presidencia, desgraciadamente, amados hermanos, todo gira alrededor de ¿qué? Money, money, money. Pisto, pisto, pisto. Quetzales, dólares. ¿Cierto o no? Y quién sabe cuántos candidatos para la presidencia se echan en la bolsa del pisto, que es para la campaña. Por eso la fiscalización es importantísimo regir eso. Y hermano, esto pasa en todos los países. Lamentablemente, hay corrupción política en todos los países, hermano. Y los candidatos se enriquecen en la candidatura para la presidencia. Hermanos, el amor al dinero corrompe. El amor al dinero es la raíz de todas las abominaciones pecaminosas que existen en este mundo. Por eso es tan importante, y necesitamos orar por esto, amados hermanos, que haya un control fiscal del más alto hasta el más pequeño en el país. A lo que más deberían de controlar, amados hermanos, son los dirigentes del país, porque son más responsables con el dinero del país. Si están conmigo, amados hermanos, ¿no les suena sentido esto? Lógico esto. Pero veamos otra. Ay, ya se puso más difícil la cosa. La honestidad absoluta. Absoluta, completa, total. ¿Sabe por qué hay silencio ahorita? Porque nos avergüenza la reputación de muchos dirigentes en el pasado. ¿Se dieron cuenta el silencio ahorita en el templo? Con esas dos palabras, honestidad absoluta, que no se ha visto. Hablan, mire, hablan y hablan y hablan y mencionan y vuelven a mencionar y no se cansan de hablar de la transparencia. La palabra no está en la Biblia. Eso es lo que significa transparencia. Honestidad absoluta. Leamos, amados hermanos, lo que dice Proverbios. Le puse ahí Proverbios capítulo 17 y el versículo número 7. Si están conmigo, amados hermanos. Proverbios 17:7 dice: no conviene al necio, y aquí está la palabra que me cuesta a mí pronunciar, mire que larga esta palabra. No conviene al necio la altilocuencia. Qué bonita palabra, ¿eh? Cuanto menos al príncipe el labio, ¿qué, hermanos? Mentiroso. Es que de veras que hay presidentes en el pasado que la han regado por ser tan casaqueros. Muchos de ustedes no se recordarán, pero yo creo que el más casaquero que en mi vida yo recuerdo fue el licenciado Vinicio Cerezo. Solo los viejos nos recordamos de él, ¿eh? Algunos de ustedes, muchos de ustedes no creo que se recordarán de él, pero ese hombre sí tenía, y bueno, está vivo todavía, ¿verdad? Don de labia, ¿no? Completo. Y han habido muchos dirigentes así, que te podían presentar algo como real, como verdadero, y era un mito y era una mentira completa, ¿no? Y han habido muchos así. Por eso, amados hermanos, necesitamos
orar para que siempre los ministros del gobierno y el presidente, el vicepresidente y aún los congresistas hablen la verdad absoluta. Porque, y aquí voy a hacer un cambio de posición de palabras en el juego aquí de esta frase para que entiendan el énfasis que le estoy poniendo. Mayor estado y mentirosos no es la misma cosa. Y nunca debe de ser la misma cosa. Es decir, estamos hablando del estado mayor. ¿Me entienden, amados hermanos? No deben de ser mentirosos. Deben de hablar siempre la verdad. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice la palabra de nuestro Dios. Amén, amados hermanos. Un hombre no es un mentiroso porque cuenta mentiras. No, amados hermanos, cuenta mentiras porque es un mentiroso. Tiene una falla, tiene un fracaso en su propio carácter. Hasta el núcleo, hasta el meollo. ¿Sí me están escuchando, hermanos? ¿Cuántas veces sucede eso? Yo creo que hasta la mayoría de los que se dicen ser cristianos, si ven a algo caerse la billetera o la bolsa, yo creo que no le van a decir nada al que lo perdió. Eso pasa mucho, hermano. Si no lo roban, se les cae y alguien se lo roba. Pero encontrar un celular, yo encontré una vez un celular bien lujoso en la ciudad de Nueva York. Yo dije, ¿y cómo hago para encontrar el dueño? Entonces empecé a mirar los contactos y empecé a llamar personas que conocían al dueño. Y esa fue la forma que le dije, por favor, que el dueño de este celular llame a su celular, que le tengo su celular. Y no pasó ni, creo yo, un minuto y ring, 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 ring. Y yo estaba con un pastor visitando la familia de otro pastor cuando llegó la dueña de este celular caro. Le dije, aquí está. Ya me quería dar pisto de recompensa, ¿verdad? No. Yo lo encontré, es suyo, te pertenece a ti. Tuvimos un predicador aquí una vez, el hermano doctor Mickey Winter predicó una conferencia misionera para nosotros cuando estábamos todavía en el cine Belmont. Y él me contó una vez que encontró una billetera y estaba lleno de pisto. Y también de tarjetas. Un montón de dólares. Bien gordita la billetera. Y lo primero que él hizo no era contar el pisto, ni ver las tarjetas. Buscó la licencia. Y con la licencia logró contactarse con el dueño de la billetera y se lo devolvió. El hombre casi se desmayó. Yo perdí mi anillo de boda hace muchos años, jugando con mis hijos pelota, y cayó al suelo. Y la persona que encontró ese anillo pudo haberse embolsado ese anillo. Eso fue en el estado de Alabama. Y andábamos de deputación con la familia. Mis hijos estaban chiquitos, yo estaba jugando pelota con ellos y tirando la pelota se me fue el anillo. De repente alguien me tocó la espalda y dice, esto es suyo. Mire, si hay gente honesta, hermano. ¿Sí me están escuchando? Y eso es lo que nosotros debemos de orar para que así lo sean los dirigentes del país. Estamos hablando de honestidad absoluta. Amén, hermanos. El hombre, mire, nunca se parece tanto como Satanás como cuando miente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que el padre de la mentira es ¿quién? Es Satanás. Y el hombre nunca se parece más como el Señor Jesucristo, que cuando habla, cuando dice la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la verdad. Cuando tú hablas mentira, eres más como el diablo. Cuando tú hablas la verdad, eres más como el Señor Jesucristo. Entonces tú debes ser caracterizado por hablar la verdad,
por la honestidad absoluta. Si me están escuchando, más hermanos, algunos miran como una cara de que, ¿de dónde vienen esas cosas? Como que soy un extraterrestre aquí, ¿verdad? Hermano, en quinto lugar, se rodea de personas sabias. Vamos a nuestras Biblias otra vez, a Proverbios, ahora el capítulo 25. Proverbios el capítulo 25, y vamos a leer el versículo número 4 y el versículo número 5. Amén. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Por eso, amados hermanos, necesitamos orar por el presidente Giammattei para que él sea sabio, para que él pueda escoger y rodearse de hombres sabios, de asesores que son hombres morales, decentes, honrados, transparentes. ¿Sí me están escuchando, hermanos? No permites que personas malvadas influyan sobre el líder, sobre el presidente o sobre el pastor. En todas las relaciones y en todos los niveles de la vida, si tú quieres la bendición de Dios, necesitas rodearte de personas sabias y santas. Amén, hermanos. El líder debe de centrarse en lo que es correcto, no lo que es conveniente. Por eso muchos líderes han fracasado y están acabándole la paciencia a nuestro Dios para que Él dé castigo, porque ellos están en su posición para ellos. Narcisismo, egoísmo, orgullo. Yo quiero ser presidente para ser millonario. Quiero ser ministro del gobierno para ser un ricachuelo, para tener muchas casas y muchos carros y mucho pisto en las cuentas bancarias mías. No debe ser así, no. Ellos son servidores de Dios en el país, sirviendo al pueblo desinteresadamente. ¿Sí me están escuchando, hermano? ¿Qué busca Dios en Guatemala? Bueno, en sexto y último lugar en esta mañana, proteger a los débiles y a los indefensos. Proverbios, creo que es el último capítulo, el capítulo 31 de Proverbios, y vamos a leer dos versículos, el versículo 8 y el versículo número 9. Dice Proverbios 31, versículo 8 y 9, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, todos los discapacitados, todos los extremadamente necesitados. Luego dice el 9: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Ustedes creen que eso es por casualidad? Que hay tanta necesidad en Guatemala, que hay tanta pobreza, que 50% de los bebés se mueren por hambre y desnutrición en Guatemala. Eso es alarmante. Y la palabra de Dios aquí nos dice claramente que un líder debe y tiene que hablar por aquellos quienes no pueden hablar por sí mismos. Tiene que defender a aquellos quienes no pueden defenderse. ¿Crees que el gobierno está velando, trabajando, disciplinados y determinados en proteger a los ciudadanos comunes de Guatemala? Mi consternación es, y gloria a Dios, Dios va a bendecir Jimmy Morales por poner la embajada en Jerusalén, allá en Israel. El que ama al pueblo de Dios será bendecido por Dios. Hay que felicitar y aplaudir al expresidente por eso. Pero desgraciadamente, amados hermanos, si no podemos defender a los necesitados de la población en Guatemala,
No los podemos defender de la delincuencia común que está desenfrenado en cuanto a las maras, la violencia, ¿ves? Y tantas cosas malas que hacen, ¿ves? ¿Qué va a hacer entonces los dirigentes de este país cuando de repente vienen unos terroristas islámicos con sus bombas? Por ejemplo, bombas químicas. Hay bombas que pueden matar mucha, y de repente algún día van a tener en sus manos bombas nucleares, hermano. Vamos a Salmos, por favor, el capítulo 94, y vamos a leer un solo versículo aquí. Es un versículo increíble, amados hermanos. Salmos 94:20. Dice: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Y se lo estaba diciendo hermano Edgar más temprano. ¿Quién sabe cuántos congresos aprueban una ley para el país para beneficiarse ellos mismos y darse el lujo y meterse desenfrenadamente en todo tipo de pecados? Pasa eso. Mire, ¿sabe qué quisieran los congresistas, más hermanos? Inmunidad completa, total, dentro del periodo de su servicio en el Congreso y por siempre. Y lo intentaron hace poco. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Yo le dije al hermano Edgar, yo creo que los políticos, los dirigentes del país no deben de tener nada de inmunidad. Esa es una ley que deben de erradicar. Si el ciudadano común hace algún acto criminal, él debe de ser juzgado con todo el rigor de la ley, igual el dirigente del país. Cualquier acto criminal también debe de quedar preso y debe de ser castigado por lo que hizo. ¿Sí me están escuchando, amados hermanos? Y qué cosa que Dios lo tiene aquí en su palabra. Que hay dirigentes que aprueban leyes para darse el gusto al pecado. Y no debe de ser así. Miqueas entonces advierte al pueblo que Dios va a juzgar. Y él primero señala a los políticos corruptos. Él dice: ustedes son los culpables, sinvergüenzas mafiosos. Sí le dice Miqueas ahí, en esencia. De ahí Miqueas se voltea a los predicadores transigentes, aguados, flojos, que se comprometen con el mal. Hay predicadores así. Vean, se lo va a comprobar. Miqueas, el capítulo 3 y el versículo 5. ¿Están conmigo, amados hermanos? Dice Miqueas 3:5: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo que comer. Paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Estamos hablando de predicadores por conveniencia en el ministerio del púlpito. Hermano, hay muchos predicadores así en Guatemala. Hay muchos predicadores que no dicen las cosas tal y como son en la Biblia. No predican en contra del pecado. No predican en contra del juicio de nuestro Dios. No predican todo el consejo de nuestro Dios. Por lo tanto, hay ministerios aguados, hay iglesias aguadas, iglesias débiles, iglesias medias muertas, que no están haciendo su parte para ayudar al pueblo chapín. No debe de ser así, amados hermanos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos un aviamiento en la predicación bíblica, la antigua, la que produce convicciones por este bendito libro. Amén. Andan mal los púlpitos, andan mal las iglesias. Andan mal las iglesias, anda mal la sociedad. Yo prediqué hace poco acerca de la oración. Yo no creo que estamos orando como debemos por nuestros dirigentes.
Debemos hacerlo todos los días, amados hermanos. ¿Eres buen patriota? Pero no solamente encontramos que Miqueas señala a los dirigentes del país y señala a los predicadores transigentes, pero también señala él a la gente, al pueblo común, complaciente, apático, indiferente, que les da igual. Vean por favor el capítulo 3 y el versículo número 11. Miqueas, el capítulo 3 y el versículo 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Vean la primera frase del versículo 12. Por tanto, ¿a causa de quién es, hermanos? Vosotros. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y así pasó varias veces, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Nótese bien, dice vosotros. Está hablando del pueblo. Está hablando del pueblo, Señor. Está hablando de nosotros, amados hermanos. Hay mucha complacencia, hay mucha satisfacción propia. ¿A mí qué me importa? Algunos están así en sus ministerios. El pastor no puede, así que yo tampoco. El pastor está bien enfermo, así que yo me hago el enfermo. El pastor no está y yo el doble no estoy, o el triple. Porque si no están con el pastor, andan mal, hermano. Andan mal. Qué tristeza, ¿va? No debería ser así. Hermano, yo quiero ser buen patriota en Guatemala, y este no es mi país de origen. Yo nací en Estados Unidos, Norteamérica, en un pueblito llamado Milton, Florida. Yo siento que amo Guatemala más que muchos chapines. Es mi forma de pensar. La verdad es que he vivido la mayor parte de mi vida aquí, hermanos. Tengo 60 años de edad y he vivido casi 40 años en Guatemala. No, perdón, casi 50 años, como 47, 48 años en Guatemala. Sí, yo he vivido más tiempo aquí que la mayoría aquí de la iglesia que son de edad. Hermano, cuando yo tengo basura no lo tiro a la calle, dice. Cuando tengo que orinar, yo no orino en la calle, hermano. Eso no es ser buen patriota de su país. Yo no ando violando las leyes de tránsito y otras leyes del país. Mire, de hecho, cada vez que yo ando en la calle y veo cualquier agente de la PNC, yo le saludo. Siempre, si es en la mañana, buenos días, oficiales. Si es en la tarde, buenas tardes. Si es en la noche, buenas noches. Siempre saludo a los uniformados. Yo respeto a ellos. Y no solamente a ellos, los uniformados de agentes de seguridad en los locales, en comercio. Yo trato siempre de saludarles. Acabo de parar, antes de ir para acá, allá en el Super 24. Y le dije al señor agente de seguridad, porque peligran sus vidas, hermano. Cualquier agente de seguridad que anda armado, los mareros le quieren robar su arma y lo matan para quitarle el arma. Y yo les saludo a ellos. Sé buen patriota, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque han habido buenos patriotas que han servido a este país. Quiero mencionarles tres rápidamente, de paso. El doctor Rodolfo Robles, médico que efectuó varias investigaciones a profundidad sobre temas en el campo de la medicina e hizo importantísimos descubrimientos. Necesitamos más hombres así en Guatemala. Veamos otro. ¿Han oído de este? ¿Quién no? Miguel Ángel Asturias. A través de su obra dio a conocer la riqueza cultural
e histórica de Guatemala, así como su situación política, y hizo grandes transformaciones y cambios. De hecho, ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Ya murió él, ¿verdad? Ya no está él aquí, pero hizo grandes contribuciones a la sociedad chapina. Yo, de hecho, esta es mi opinión. Yo sé que lo estaban investigando también pero en mi opinión, el Arzú debe también recibir, bueno, cuando estaba vivo, pues, el Premio Nobel de la Paz. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque acuérdese que se firmó la paz durante su administración, de una guerra conflictiva de muchos años, donde muchos perdieron sus vidas aquí en Guatemala. Esa es mi opinión. Yo creo que el Arzú, cuando estaba vivo, debe de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Sí me están escuchando, pero veamos uno más. Este creo que muy pocos lo conocen aquí en Guatemala, y es de admirar la trayectoria de su carrera. Estamos hablando de Eduardo Hertz. Nació aquí en Guatemala en 1970. Se graduó de ingeniero aeroespacial en la Universidad de Austin, Texas. Desde 1993 ha sido empleado por el Jet Propulsion Laboratorio, nada menos, de la NASA. Ese tipo es un genio científico en la esfera de aeroespacial. Jóvenes quieren tener una buena carrera, exitosa, ganar buena plata y ser reconocido, siguen el ejemplo de él. Amén, hermanos. Me gusta mucho algo que leí acerca de un capellán que estaba ministrando a un soldado en el hospital. Y dijo: has perdido un brazo en la gran causa. Y el soldado respondió: no, yo no lo perdí, yo lo di. ¿Conoces más grandes patriotas en Guatemala que los que han dado su salud y su buen cuerpo y aún hasta su vida por su país? Deben de ser honrados, hermano. Deben de ser aplaudidos, aclamados. Deben de recibir medallas, no solamente de sus oficiales en el ejército o en cualquier ramo de las Fuerzas Armadas, pero también de la sociedad. Yo saludo a los soldados, ¿saben ustedes, hermano? Me gusta conversar con ellos. Me encantó cuando hermano Arturo trajo no sé cuántos aquí un domingo grande, ¿ves? Y aquí varios hicieron profesión de fe. Imagínate, hermanos, que las autoridades fuesen salvos, buenos cristianos en Guatemala. ¿Cómo andaría mejor el país? En la justicia bíblica y en la bendición de nuestro Dios. ¿Sí me están escuchando, amados hermanos? Un pequeño niño, era su familia miembro de una iglesia muy grande, y él tenía 7 años de edad, se llamaba Alex, y él estaba en el vestíbulo, y en el vestíbulo de la iglesia había un gran cuadro, y en el cuadro habían varias fotos, y habían banderas alrededor del cuadro, y ahí estaba el pastor, y el niño estaba va de mirar el cuadro, y le pregunta al pastor: pastor, ¿qué es esto? Y el pastor le dijo al niño: ay, mijo, estas son las personas quienes perdieron sus vidas, y miembros de esta iglesia quienes perdieron sus vidas, y dijo, en el servicio. Y fue interrumpido y ya no pudo decir militar. Entonces el niño solo escuchó en el servicio. Y el niño dijo, con unos ojos bien abiertos así: pastor, ¿en el servicio de las 8:30 o el servicio de las 11? Dijo él, ¿verdad? Al fin se ríen. Pero hermano, escúcheme, estos que les acabo de hablar y presentar, grandes patriotas, grandes patriotas. Pero ¿sabe qué? Tú y yo podemos ser mejores patriotas.
¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos cristianos renacidos. ¿Sabe qué es el pecado más grande en Guatemala? No son los vicios desenfrenados, ni siquiera la inmoralidad desenfrenada. Hoy en día el pecado más grande es la complacencia del pueblo cristiano chapín que está mirando como si nada a Guatemala irse al infierno. Tú quieres ser un buen patriota, entonces tú necesitas demostrar que no tienes satisfacción propia, no tienes complacencia. Tú debes de tomar acción, tú debes de buscar aviamiento, tú debes de unirte y apoyar esta iglesia que predica este bendito libro y ganar almas para Jesucristo. ¿Quieres que Dios bendiga Guatemala? Entonces, id y haced discípulos obedeciendo al Señor Jesucristo y serás el mejor patriota que hay. Padre,